Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. La pregunta es, ¿dónde crees que tengas mayor crecimiento? ¿Qué es importante para ti cuando creces? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te tienen que decir? ¿Cuáles son las cosas que hay en tu entorno para que tú puedas crecer? Y crecer, a lo mejor y tú te puedes limitar solamente en una cosa, ¿no? Ah, me siento bien. Y pues ya dices, ahí estoy creciendo. Pero crecimiento es donde tú tengas el impulso para proponer, para poder hablar, expresarte, para poderte incluso equivocarte si es que cometes errores, pero que no tengas el miedo de poder aceptar eso, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay muchos ambientes laborales, hay ambientes también en casa, hay ambientes en nuestras congregaciones, en la iglesia, donde podemos sentir eso, podemos sentir que no es el ambiente adecuado y como no se está trabajando esto, entonces yo me mantengo pequeño, ¿no? Me mantengo estático, no tengo ese valor o ese impulso para tener propuestas en mi mente y poderlas llevar a cabo, que eso es lo más importante, ¿no? Porque a lo mejor ahí tienes ideas, pero no las llevas a cabo. Entonces, por eso, vamos a plantear esta pregunta. ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Qué es lo que necesitas tú para poder crecer? ¿Cuáles son esas cosas, esos ambientes, esas personas, esas palabras que tú necesitas para poder crecer? ¿Sale? Entonces, gracias por acompañarnos a todos los que estamos en este programa, conectados de alguna forma, en algún medio, en alguna plataforma. De verdad que esperamos que podamos continuar con este proyecto y gracias también al esfuerzo que nos dan ustedes de poder estar con nosotros, ¿sale? Entonces, su servidor Sabdi Castillo en este programa La Verdad de Cristo y vamos a comenzar. Bien, entonces, hay situaciones, hay cosas que están en nuestra vida que nos hacen sentir bien, ¿verdad? Una palabra de ánimo, un cariño, a lo mejor un piropo que te dé tu esposo, tu esposa, tu pareja. Y esa palabra puede ser tan poderosa que cambia el día, ¿no? Cambia definitivamente cómo te desarrollas. Y la gente que está a tu alrededor incluso ve eso, porque tú estás reflejando, irradiando esa energía, y esa energía es positiva, porque no solamente notan que tú estás creciendo o que disfrutas lo que estás haciendo, sino que también puede ser que tú como persona puedas servirle a otro, ¿no? Porque yo veo en ti que me puedo acercar o puedo verte como un ejemplo a seguir. Entonces, de esta forma, nosotros sabemos que Jesucristo tuvo en referencia todas las enseñanzas de su Padre, nuestro Dios, para llevarlas a cabo y que Él era el reflejo de esas enseñanzas y entonces las personas de las que se rodeaba era porque veían en Él esa capacidad que tenía para poder proyectar estos conceptos que son importantes como la fe, como la misericordia, como la justicia, como el arrepentimiento. Porque imagina que nosotros nos da miedo poder confesar las faltas, poder confesar nuestros pecados y entonces no hablamos de eso, ¿no? No hablamos de esa parte, preferimos quedárnosla para nosotros mismos y entonces cuando nos toca el momento de poderlo compartir, de confesar, no lo hacemos con esa apertura. Y a lo mejor ya llegamos a pensar que, bueno, esta es una situación íntima y decimos, esto es de mí con Dios. Y entonces, bueno, pues no tengo que involucrar a los demás. Ya con que Dios sepa de mis faltas. Pero, bueno, eso es una idea. Pero entonces, ¿por qué el Evangelio nos plantea que hay que confesar, que hay que orar los unos por los otros, que debemos de estar al pendiente de las necesidades, soportándonos, llevándonos las cargas de los demás? Porque también se trata de que el otro, de que nuestra comunidad, y no solamente en nuestra iglesia, nuestra familia o donde tú te desarrolles, debe de haber un ambiente correcto para que tú te puedas desarrollar. Eso es lo que estamos planteando en esta tarde, ¿sale? Y entonces, lo primero es que vamos a ver
la importancia de este ambiente saludable. Y como la palabra lo dice, cuando hay algo saludable es porque todo lo que se puede hacer, todos esos esfuerzos que tú puedas hacer o que la gente que está a tu alrededor hace, es para que tú crezcas, para que tú te conozcas a ti mismo, para que tú puedas saber que dentro de ti hay muchos dones y virtudes que a veces no son explotados y que a lo mejor ya los descubriste, algunos de ellos, pero no tienes ese valor de ponerlos o no en obra. Porque cuando conocemos el Espíritu de Dios en la Escritura, nos damos cuenta de la cantidad de dones, ¿no? Porque la necesidad es mucha. La necesidad no solamente está en ti, la necesidad está en el mundo de poder conocer este hermoso evangelio para que juntos crezcamos. Entonces hay una parte bíblica en Romanos 12:10 que se nos dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal. La fraternidad es porque estamos interesados en el otro, porque no solamente nos aislamos. No nada más voy y bueno, yo no le hago daño a nadie y que nadie se meta conmigo y bueno, pues que ellos crezcan a su manera y yo crezco por la mía. No, la fraternidad es poder compartir, y el compartir es también la alegría, el gozo cuando lo hay, también ese crecimiento, pero también cuando hay tristeza, porque eso nos hace madurar. La maduración no es física, sino espiritual. Nos hace madurar porque somos conscientes, asertivos de nuestras necesidades y de las necesidades de los otros. Ahora, ¿por qué necesitaríamos entonces desarrollar nuestros dones? Bueno, pues porque los demás te necesitamos, ¿no? Necesitamos que tú crezcas y que tus dones sean multiplicados. Hay muchas enseñanzas en las parábolas de cómo los talentos los multiplica Dios, porque sabe que cuando tú te encuentras trabajando uno de ellos, cuando tus virtudes van creciendo gracias a que Dios te las otorga, es ahí en ese momento que te va a multiplicar, porque ya a lo mejor ya no te es suficiente una. Él sabe que si tú sigues en ese crecimiento te va a dar más, porque de esa forma es la riqueza espiritual que tiene Dios para su iglesia, para toda la humanidad que esté trabajando estos dones espirituales. Pero lamentablemente pues no se generan estos ambientes, ¿no? Una de entrada es que no muchos buscan este fruto espiritual, y cuando se encuentra, cuando se conoce, no se desarrolla. Entonces, cuando nos amamos y nos honramos los unos a los otros, creamos un espacio donde las personas se sienten seguras, expresan sus ideas, admiten errores y asumen riesgos. ¿Sí? Porque, a ver, se te otorga una responsabilidad, hay 10 personas a tu cargo, 30 personas a tu cargo, 50 personas a tu cargo, y no es tan fácil, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sientes cuando te equivocas? Pues que todos te están viendo, ¿no? Y que todos te están juzgando, y que dices, ay, no, mejor yo no quiero esas responsabilidades, mejor que lo haga el otro. Y cuando sucede esto, entonces no solamente tú te afectas, ve ahora todas estas personas que esperan que alguien los pueda liderar. Y en la escritura hay muchos ejemplos de esa parte de liderazgo, donde esas cabezas, esos patriarcas o esos líderes que elige Dios, bueno, pues se vieron hechos menos. Y entonces, pues esto ocurre, por eso te ponía diferentes ámbitos. No solamente es tu congregación, tu iglesia, no solamente es ahí, es donde quiera que tú te muevas. Entonces hay claves que podemos trabajar primero de forma personal. Recuerda, a veces queremos que los otros cambien, pero tú no cambies, ¿no? No puede ser así. Una regla de que nos enseña Jesús es que todo comienza por ti, ¿sale? Antes de mirar los defectos de los demás, vamos a trabajar en uno mismo, y ya cuando uno cambia, cuando es mejor, ya le puede mostrar al otro qué fue lo que hizo para llegar ahí, ¿sale? Entonces, una de las bases es que haya una comunicación abierta y honesta. Algo que afecta mucho a los matrimonios es que no haya esa comunicación.
¿Y por qué no hay esa comunicación? Bueno, pues a veces es por los diferentes temperamentos o carácter que tiene las personas, uno de los dos. Y entonces uno a veces es dominante, ¿no? Dominante y no acepta las opiniones del otro. Cuando somos así tenemos que aplicar esa humildad para que ese orgullo o esa vanidad pueda bajar al nivel del otro, no creernos mejor que los demás. Y eso es reglas que nos dan los mandamientos de Jesús. No nos creamos más, no tengamos mayor concepto de nosotros del que nos fue dado, sino cada uno con templanza. Vamos a considerarnos los otros, porque el otro se puede sentir ofendido, el otro se puede sentir menos. Entonces, si ese pequeñito está creciendo en una familia así, lo limitamos, ¿sale? Hay que ayudarlo a impulsar. Y hay veces que hay pequeñitos bien hiperactivos, ¿no? Que nos están pregunte y interrumpiendo y entonces nosotros nos sacan de nuestra comunidad y lo que hacemos es correrlos o callarlos, gritarles, ¿no? Oye, chamaco, niño, vete para allá porque estoy haciendo otra cosa más importante que poderte escuchar. Tengamos cuidado porque debe de haber una comunicación abierta. Y si bien no es que los podamos estar escuchando todo el día, pero pues para eso podemos establecer reglas. En la comunicación está, a ver, mira, quiero que sepas que es muy importante para mí poderte escuchar, poder saber lo que opinas, poder saber qué te disgusta, qué te enoja, poder saber todo eso. Pero también quiero que sepas que yo necesito hacer otras actividades. ¿Qué te parece si negociamos? Yo te puedo proponer que cada día te asigno 10 minutos a esta hora y 10 minutos a esta otra hora, ¿sale? ¿Qué te parece? Y entonces cuando los escuchemos debemos de hacerlo de forma honesta, o sea, si yo lo voy a escuchar, realmente escucharlo y no decir y distraernos, ¿no? Porque a veces los dispositivos digitales, la tele o la actividad que esté desarrollando, yo pienso que eso es escuchar y no. Debo de concentrarme en sus palabras y realmente concentrarme en lo que está diciendo y no estar generando mi propia conversación en mi cabeza, porque eso es algo egoísta, ¿no? Yo estoy según viéndolo y según escuchando, pero yo ya estoy por acá pensando en otras cosas y me desvío de la conversación. Entonces eso no es una escucha. Para poder escuchar tenemos que fomentar esto y decirle, sí te escuché, me preocupa, me interesa, estoy yo conectado con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, y entonces es así como la otra persona va a tener la confianza de poderse acercar a ti. Y cuando no se practica esta comunicación asertiva, expresando nuestras opiniones, entonces lo que sucede es que nos basamos en suposiciones. No me escuchó porque yo sé que le caigo mal. No me escuchó porque yo sé que piensa que soy un tonto. No me escucha porque estoy muy chico, muy pequeño, muy grande. Entonces, todo eso son suposiciones, pero lo que debemos de recordar es nuestro pensar y nuestro actuar debe de estar basado en la verdad. Y la verdad la vas a saber solamente comunicándote con el otro, sabiendo si realmente, oye, ¿te molestó lo que te dije? Quiero saber porque, bueno, pues ya no volvimos a platicar de esto. Me dejaste de hablar, ¿no? Ya no hay la misma comunicación entre tú y yo. ¿Qué sucedió? ¿Me equivoqué yo? Para que si me equivoqué, pues pedirte perdón. Porque si es eso, yo sé que podemos construir. Yo pues sé que podemos mejorar los dos. De mi parte cuenta con todo mi disposición para poder mejorar esto. Entonces, ahí hay claridad, ¿verdad? No es que te supongas, sino ya sabes lo que la otra persona siente. Efesios 4:29 nos dice, no pronuncien palabras corruptas, sino solo palabras buenas que edifiquen a los demás, según la necesidad, para que beneficien a quienes escuchen. Entonces fíjense cómo es que uno sabe que con nuestras palabras podemos edificar, como te decía, una sola frase, una sola palabra que te digan y con el buen pensamiento, el buen corazón de que la otra persona lo reciba así, eso es suficiente, te puede dar energía para estar toda tu
tu día trabajando y haciendo todas tus actividades de manera positiva. Pero también en la otra parte, cuando mi palabra es para destruir, uy, eso basta para que todo mi día se venga abajo, ¿no? Y que yo ya no disfrute, ya no tenga ese mismo deseo de hacer las cosas. Entonces recuerda que esa confianza se genera, se trabaja. Y tal vez pienses que es difícil, que si alguien perdió tu confianza se la puedas volver a dar. No pienses así, porque para eso está el perdón. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y cada vez que tu hermano viniere contigo y te pidiere perdón, tú lo tienes que perdonar, porque nos equivocamos. Somos seres humanos y no pensemos que una mala conversación ya así va a ser siempre. Un malentendido, ya con eso es suficiente para no seguirnos comunicando de la misma forma. No es así. Tenemos que trabajarlo. Tenemos que cultivar esas relaciones a través de las enseñanzas, ¿sí? Entonces dice también el libro de Proverbios 3, 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, confía en que todas estas enseñanzas te van a ayudar y no te apoyes en tu propia prudencia, porque esa propia prudencia nos lleva a pensar mal de los demás, a hacer suposiciones, ¿sale? Entonces también tenemos que saber que para poder generar también este ambiente hay que reconocer y apreciar a las demás personas. Todos necesitamos sentirnos valorados, ¿no? Cuando no te sientes valorados en una empresa, en un trabajo, que sientes que ni siquiera valoran tus esfuerzos, a lo mejor y tú estás llegando más temprano, te vas más tarde, haces más de lo que necesitas dar, pero nadie reconoce. En el momento en el que te digan, oye, te ofrezco trabajo, tú sin pesar, ¿no? No te va a pesar irte para otro trabajo. Y igualmente pasa en casa, por eso les decía mucho de los adolescentes, los jóvenes, no nos sentimos valorados y apreciados, pues voy donde sí me valora, ¿no? Y que es con los cuates o haciendo otra actividad que siento que me llena, porque ellos sí se sienten a gusto conmigo y pues festejan conmigo. Entonces de esa forma, recuerda, reconoce el valor que tienen las demás personas que están a tu alrededor, desde los más pequeñitos, porque a veces no les damos esa importancia, pero ellos son muy importantes, y si se les alienta y se les alimenta, no sé si lo has notado, pero híjole, los niños son una bendición enorme en toda nuestra vida, ¿no? Donde quiera que estén, ellos son energía, y es algo que nos llenan, porque nos dan grandes enseñanzas de cómo con ese corazón noble, ese corazón inocente, pueden hacer cosas muy grandes. Entonces, reconoce esos logros, y el reconocimiento, puedes decir, pues le pongo un reconocimiento aquí pegado en la pared, pero, ok, pero tan solo con una palabra, ¿no? Con que lo digas, eso es reconocer. Y eso es apreciar lo que hace el otro por ti. Oye, todos los días estoy aquí barriendo, haciendo quehaceres, o todos los días me voy a trabajar, ¿no? Y estoy 8 horas ahí encerrado en el trabajo, más el tráfico, más todas las cosas que paso, y no me siento reconocido ni apreciado. Entonces, imagina que con todos esos esfuerzos, tú te sientas y dices, oye, esposa, esposo, hijo, hija, hermano, hermana, vecino, ¿no? que dices, bueno, ¿yo qué le voy a reconocer al vecino? Ahorita te doy un ejemplo rápido, pero te sientas con ellos y les dices, gracias por todo lo que haces por mí, por tu familia, gracias por todo lo que haces en tu trabajo, gracias por lo que haces en esta actividad, porque ahora sé que sin ti esas cosas no se llevarían a cabo, y no podríamos crecer de la misma forma. Estas palabras, por eso les decía, ¿quieres hacer un detalle? Excelente, pero es más valioso que podamos nosotros expresar para que el otro se sienta en esa confianza y pueda seguir creciendo. Muy bien, entonces, dice en Tesalonicenses, en su primera carta 5:11, por lo tanto, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros,
tal como lo están haciendo, porque cuando hacemos estas cosas, que nos animamos, que nos edificamos, que le decimos cosas a la otra persona, pero con la intención de que crezca, que por eso es la edificación, de que se construya, de que construya él su casa. Bueno, pues si él está trabajando en esa parte, pues es también porque tú le ayudas, porque tú le haces notar, porque tú estás en constante comunicación con esa persona y él va a tener también la confianza de poderse acercar a ti para poder comunicarte de sus inquietudes, de sus pensamientos, de sus ideas, de sus sueños, de todo lo que tiene dentro de su corazón. Entonces los conflictos son inevitables, ¿no? Las diferencias. Hay diferencias de opinión, hay diferencias de pensamiento. Esos son inevitables, siempre van a estar. Pero debemos de aplicar estas cuestiones clave para que a pesar de las diferencias yo sepa que ok, ya me enojé, ya me molesté, ya me airé, pero me voy a acercar con él. Voy a comunicarme para poder estar en paz y poder trabajar para que esto no se vuelva a repetir. Y si se repiten, no pasa nada. Vamos a volver a trabajar para que esto vuelva a ser de una manera distinta. Y claro, puede haber situaciones donde él diga, pues yo no cambio, así me quedo. Bueno, pero mientras dependa de ti, mientras esté en tus manos, tú tienes que hacer todo lo posible para que se construya y que esos conflictos que puedan haber entre las personas no sean el foco para distanciarnos, para enfriarnos, para no hacer, ¿no? Para que tú digas, no, pues yo no hago porque el otro no lo aguanto, no lo soporto, etcétera. Entonces, estas claves son para poder considerar que sí está en nuestras manos generar ese ambiente. Y, ok, entonces Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Debe de haber paz, la paz debe de estar en nosotros, porque sin esa paz, pues no podremos conocer a Dios como es. Él busca que esa paz gobierne el corazón y que cuando haya conflictos y desavenencias, yo me encuentre en esa disposición de poder cambiar yo, ¿no? Porque a lo mejor y me alteré, no hay mucha tolerancia, pero en esa disposición para que todo lo demás. Y eso es muy poderoso. Por eso son mandamientos de Dios, porque Él sabe cómo construir un ambiente adecuado en sus iglesias, en sus congregaciones. Entonces hay aplicaciones prácticas, ¿no? Estos puntos son clave para que tú los consideres, no son los únicos, podemos mencionar más, pero estos puntos son clave. Entonces, ok, en la parte práctica vamos a ver que somos llamados con ayuda de nuestro Maestro Jesucristo a la unidad y al amor. Debe de haber eso. Cuando hay unidad y cuando hay amor, cuando esta caridad se comparte, se siente. Tú te sientes a gusto, ¿sí? Y va a haber un momento en el que te toque expresar y no te dé miedo. En la experiencia personal que he tenido, a veces cuando estamos dando alguna enseñanza, alguna instrucción a la iglesia, se les pide opinión y no la dan. Pero en parte podemos ser nosotros responsables, ¿no? Pero también sepan los demás que si se generan estos ambientes no los debemos de desaprovechar. Debe de ser, ok, me permiten hablar, pues hay que hablar, ¿no? Y si ya se enojó el otro y me cayó, bueno, pues no pasa nada. No pasa nada porque sé que a lo mejor estaba él molesto, le molestó lo que le dije. No pasa nada, pero hay que generar y luchar por ese ambiente. Recordemos que somos un cuerpo y el cuerpo se construye de esa manera, aceptándonos como somos, con nuestros errores, con nuestras virtudes, con nuestros dones, aceptándonos, impulsándonos, no frenándonos, no teniendo envidias, ¿no? Porque, oye, ya vi como que ya se te dio mucha oportunidad a ti, ¿no? Oye, ya vi como que a ti se te favorece, como que a ti sí te dejan. No, eso hay que sacarlo. Sí lo podemos expresar, pero de una forma asertiva. Y en el momento y tiempo adecuado. Tiempo hay de todo. Y si el tiempo es para hablar con tu hermano, pues hazlo con él directamente. Directamente, porque si lo haces de forma abierta, a lo mejor él se puede sentir ofendido y entonces no te va a abrir su corazón para poderte escuchar.
Pero si lo llamaste aparte y estuviste con él platicando, a lo mejor y se aclara, ¿no? Ah, mira, es que yo pensé que te habías enojado, pero no, pues ya me dijiste que no estabas enojado, que a lo mejor y fue algo más que traías en tu cabeza. Eso es una de las claves para que sepas que aplicando esto en los ámbitos que te desarrollas, todo mejora. Tu familia, tu casa, tu trabajo, tu escuela, tu iglesia, donde quiera que estés, ¿sí? Donde quiera que vayas. Esto nos trae armonía, nos hace sentir a gusto y todo cambia. Ok, entonces esperamos que con esto hay muchas cosas que hacer, hay mucho por nuestra parte, pero recuerda, debes de comenzar contigo. Debes de comenzar contigo, debes de comunicarte con Dios. Pero yo parto de ahí, tu relación con Dios, porque la relación con los demás también. Así se va construyendo, poco a poco, comunicándote.